En Génesis capítulo 33 llegamos a mirar una gran restauración entre dos hermanos, Jacob y Esaú. Es una gran historia. Podemos incluso hablar mucho acerca del amor aquí en este caso. Pero aunque llegamos a ver esta gran restauración entre dos hermanos que ya tenían años y años sin verse, creo que nada de esto llegaría a ser posible sin la paciencia. Sin la paciencia. Y lo que vemos en el capítulo 33 es el poder de la paciencia. Génesis capítulo 33 verdaderamente es un capítulo de paciencia. La paciencia de Dios. La paciencia en el proceso. Y la paciencia entre personas. Y esa reconciliación tomó años para realizarse. No era algo que era unos pocos días, unos pocos años. No fue algo que sucedió inmediatamente. Eso tomó bastante tiempo para que por fin pudieran estos dos hermanos abrazarse y orar juntos. Jacob y Esaú aproximadamente llegaron sin verse. Como 20 años, según Génesis capítulo 31, verso 38 y también el verso 41. 20 años. Y podemos añadir algunos meses lo que llegó a tomar a Jacob para viajar de donde estaba, ahí con Labán, a regresar a Canaán. 20 años de separación, 20 años del proceso y 20 años donde Dios estuvo trabajando en el corazón de ambos. Dios estuvo obrando todo este tiempo. Y la verdad para nosotros, la verdad clave es de que Dios obra con su paciencia. Y nosotros también debemos hacer la misma cosa. Es como un agricultor que sembra una semilla, y creo que el papá del hermano Barrera sabía mucho acerca de eso, teniendo sus huertas de naranjos allá en Victoria. Se siembra una semilla. Es lógico que ese agricultor no va a estar esperando el fruto el siguiente día, ¿verdad? Hay tiempo de crecimiento, hay tiempo que la semilla toma y pone raíces, hay tiempo de proceso y luego después hay tiempo de fruto que se produce. Pues así es como Dios trabaja en la vida de cada uno de nosotros, con paciencia. Y quiero que miremos tres cosas bien importantes que podemos nosotros ver en este capítulo 3, y todo comienza con Dios. Dios es paciente con todos. Cuando vemos el ejemplo de Jacob, llegamos a ver a un hombre que fue a través de la vida de Jacob, fue un hombre engañador, un hombre manipulador, un hombre que no tenía fe, y luego un hombre que incluso llegó a utilizar el nombre de Dios en vano. ¿Verdad? Y podemos encontrar toda esa historia de Jacob, todas las maldades que él llegó a hacer en Génesis capítulo 27. Era un hombre que no era espiritual en ninguna manera y no importaban las cosas espirituales. Estaba más enfocado en ciertas bendiciones que no le pertenecían a él, y incluso utilizar medios muy engañosos y manipuladoras para poder recibir lo que él quería. Pero con el tiempo, él llegó a cambiar. Con el tiempo, él llegó a cambiar. Y fue la paciencia de Dios que lo llevó a transformar a él su vida para lo mejor. ¿Noten lo que dice en Génesis capítulo 33 y el verso 3? Génesis 33 y el verso 3 dice, él mismo, está hablando de Jacob, dice, él mismo pasó delante de ellos y se postró, noten, se postró 7 veces hasta que se acercó a su hermano.
Ya no estamos mirando a un Jacob que está dependiendo de sus artimañas en ninguna manera, en su manera como manipulaba a las personas y su propio hermano. Ya no estamos mirando a ese mismo Jacob, estamos mirando a un Jacob totalmente transformado, un Jacob que está cambiando su vida, porque Dios fue paciente con él. Dios le dio la oportunidad para cambiar su vida. La idea de 7 veces, estar hincándose 7 veces delante de su hermano, es una manera de manifestar humildad. Él ya no va a depender de su vieja manera de vivir. Se está poniendo en las manos de Dios. Cuando nosotros vamos y vemos el ejemplo de su hermano, ¿verdad? Esaú. En Génesis capítulo 27, la última vez que llegamos a mirar a Esaú en la historia, en Génesis 27 y el verso 41, ¿qué es lo que tenía en mente este hombre? Noten lo que dice el verso 41, Esaú aborreció, otras versiones dice, odió a Jacob por la bendición con que le había bendecido su padre. Y dijo en su corazón, para que él pudiera estar totalmente convencido y decir estas cosas en contra de su hermano, él estaba extremadamente enojado. Y si Jacob hubiera estado presente allí delante de él, Esaú lo hubiera matado. Y se acercaban los días de duelo por mi padre, entonces yo mataré a mi hermano Jacob. Él estaba decidido lo que quería hacer. Esa era la mente de Esaú. Pero noten lo que dice capítulo 33 y el verso 4. 33 y el verso 4 dice la palabra de Dios, dice, Esaú corrió a su encuentro. Cuando Jacob estaba hincándose o se postró 7 veces en la tierra, dice, Esaú corrió a su encuentro, le abrazó, se echó sobre su cuello y le besó. Y noten, y lloraron juntos. ¿Qué es lo que estamos viendo? Es una evidencia clara de la transformación de una vida cuando Dios es paciente. Cuando se aprovecha la paciencia de Dios. Porque en la paciencia de Dios el hombre puede cambiar su vida totalmente. Y no solamente eso, si podemos quedarnos en el libro de Génesis, porque eso es lo que hemos estado estudiando en el libro de Génesis, también encontramos el ejemplo de Abraham. Un hombre de gran fe, pero no era un hombre de gran fe en el principio. Era un hombre que se equivocó una y otra y otra y otra vez. Llegamos a mirar cuando Dios dice, quiero que te vayas de tu tierra de Ur del Caldeos y que vayas a la tierra que yo te voy a mostrar. Fue. Muy buen trabajo, tuvo fe, fue. Pero el problema era cuando se llegó el momento de prueba, hubo un gran hambre en la tierra de Canaán. ¿Qué es lo que hizo él? ¿Se quedó allí? ¿Confió en Dios? No. Se fue a Egipto. ¿Ya? Se equivocó. Y estando él en Egipto, comienza a mentir, ¿verdad? Oh, Sara no es mi mujer. No, es mi hermana. Él dependiendo de sí mismo en vez de aprender a depender de Dios. Abraham era un hombre que se equivocó muchas veces. No era un hombre perfecto. Génesis, él mismo llegó a dudar en muchas ocasiones en la promesa que Dios le había dado en Génesis 16. ¿Cuántas veces Dios tuvo que reafirmar esa promesa a Abraham hasta que por fin llegó a entenderla? Cuando él llegó a equivocarse también con Agar, en vez de depender de Dios, Dios, ¿qué es lo que hago aquí? No, él toma las cosas en sus manos.
Pero cuando vemos a Abraham llegar al capítulo 22, miramos un Abraham totalmente transformado, ¿verdad? ¿Quieres mi hijo? Te lo voy a dar. Pero todo eso fue posible por la paciencia de Dios. Era en su paciencia que Él llegó a transformar su vida. Dios fue paciente hasta su madurez. Dios es paciente con todos para que cambiemos para lo mejor. Segunda de Pedro capítulo 3, ¿qué es lo que dice? Segunda de Pedro capítulo 3 y el verso 9, el Señor es paciente, ¿con qué propósito? Para que tú cambies. Para que tú cambies. Porque Él no quiere que nadie perezca. Para que vayas al arrepentimiento. Dios es paciente para que cambiemos nosotros. En Génesis capítulo 6 y el verso 5 encontramos una gran advertencia porque muchas veces podemos depender totalmente de la paciencia de Dios y no llegamos a entender que la paciencia de Dios no es algo que es una paciencia sin límites. Eso no es cierto. Usando el mismo libro de Génesis nos da a entender eso. En Génesis capítulo 6, verso 5, dice, la maldad de los hombres era mucha y la única cosa que ellos podían pensar era en hacer el mal. Y por causa de eso, la paciencia de Dios se terminó. Y Dios trajo un gran juicio sobre el mundo en ese tiempo. La paciencia de Dios tiene sus límites. Cuando no hay arrepentimiento. Cuando no hay un corazón sincero que está dispuesto a cambiar. Es cuando la paciencia de Dios se termina. ¿Por qué fue paciente Dios con Abraham? Porque su corazón era justo, aún en sus imperfecciones. Estaba mirando hacia la dirección correcta. ¿Por qué Dios fue paciente con Jacob? Porque su corazón era bueno. Era un corazón sincero. No en el principio, pero tomó tiempo para llegar a ese punto, para cambiar su vida. La paciencia de Dios, hay que entenderlo correctamente. La paciencia de Dios es para dar oportunidad. No es permiso para no cambiar o para pecar. Y es importante entender eso. Es la oportunidad para que nosotros podamos cambiar nuestras vidas para lo mejor, para glorificar a Dios. Es como un maestro que da extra tiempo para corregir un examen. Son bien raras las veces que maestros hacen eso. Yo me acuerdo en la escuela, especialmente en la matemáticas en el colegio, cuando nuestro maestro nos daba tiempo para corregir un examen porque todos hicieron horrible en el examen, nadie de ustedes pasó. Les voy a dar tiempo otra vez más, 15 minutos después de la clase para que revisen y háganlo otra vez. Ahí estamos todos bien apresurados para tratar de por lo menos que alguien gane un grado para una buena calificación que podamos llegar a pasar. Pero en ese momento de tiempo extra en ese examen, es el momento no para ignorar el error, es para corregirlo antes de que sea demasiado tarde. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos con su paciencia, que aprovechemos de eso, porque es una oportunidad que Dios nos está dando. Otra vez, no para no cambiar y quedarnos igual. ¿De qué sirve eso? Es para cambiar. Y no es permiso o la licencia para pecar. Dios quiere que cambiemos. No solamente llegamos a mirar o entender esto acerca de la paciencia de Dios para con todos, sino que también llegamos a ver la idea de que debemos ser nosotros pacientes con uno mismo. Creo que como hijos de Dios
Se nos manda a ser también como nuestro Padre Celestial. En Efesios capítulo 5 y el verso 1 dice la palabra de Dios que debemos ser imitadores de Dios como hijos amados. Debemos ser imitadores de Dios. Por lo tanto, si somos hijos de Dios, debemos de imitar incluso su paciencia. Y esa paciencia de Él debe estar presente en mi vida también. Ahora, aunque Jacob había crecido mucho hasta esos momentos desde que llegamos a verlo nacer y luego todo lo que él llegó a hacer en el capítulo 27, él había crecido mucho en su fe con Dios y en su relación personal con Dios. Pero déjenme decirles que aún había mucho espacio para mejorar. Y creo que Dios llega a diseñar las cosas exactamente así, de esa manera. Porque nadie aquí puede decir que mi relación con Dios está bien, que mi relación con Dios está perfecta, así como está. Nadie. Porque siempre hay espacio en la vida de cada uno de nosotros para mejorar. Siempre hay huecos que se tienen que llenar. En Génesis capítulo 33, y recuerden que en Génesis 22, ¿qué es lo que había sucedido? Jacob había luchado ¿con quién? Con Dios mismo, ¿verdad? Con ese ángel. No, yo quiero que cambies mi nombre, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? Entonces, llegamos a mirar en Génesis capítulo 33, llegamos a mirar el verso 1 y adelante, noten lo que dice. Dice, alzando Jacob sus ojos, miró y he aquí Esaú venía con 400 hombres. ¿Qué era la última imagen que él había entendido en cuanto a su propio hermano? Mi madre me dijo que huye de su presencia porque mi hermano me quiere matar. Y luego viene mi hermano, yo estoy yendo hacia Canaán, yo con una vida transformada, una vida que está dependiendo de Dios, que ha crecido en su relación con Dios. Y luego viene 400 hombres hacia mí y mi familia y todo lo que yo tengo. Y luego viene mi hermano con esos 400 hombres. ¿Qué es lo que se te viene a la mente? Problemas, ¿verdad? Dice, alzando Jacob sus ojos, y he aquí que Saúl venía con 400 hombres. Era un pequeño ejército. No eran hombres y mujeres para darle la bienvenida, eran 400 hombres. Dice, entonces él repartió a sus hijos de una manera muy estratégica, ¿verdad? Según él. Él repartió a sus hijos entre Lea, Raquel y noten sus 2 siervas. Y dice, puso a las siervas y a sus hijos delante. Y aquí creo que miramos un poco la humanidad de Jacob, ¿verdad? Los menos importantes van al principio y el más importante. Y ya después miramos el favoritismo que había en él, ¿verdad? Que causó problemas en su propia familia, ¿verdad? Los menos importantes van enfrente, los más o menos importantes van en medio y los más importantes van atrás. Y se puso a las siervas y sus hijos delante, después Lea en medio y a sus hijos, y al final Raquel y a José. ¿Qué es lo que estaba manifestando Jacob aquí? Aunque él era un hombre de fe ahora en esos momentos, él estaba disfrutando de una relación con Dios. ¿Qué es lo que está manifestando? Que hay un poco de miedo aquí, un poco de temor aquí. Él está demostrando que todavía necesita que crecer un poco más en su relación con Dios, en su fe en Dios. Organiza su familia con mucha precaución. Y luego él va de delante. El crecimiento espiritual, hermanos, es un proceso que nunca deja de existir. Cada uno de nosotros vamos a continuar adelante así de esa manera.
El momento que yo dejo de crecer es porque yo lo decido, no es porque no hay más que crecer. Y muchas veces en esta realidad de nosotros, podemos llegar a ser un poco duros con uno mismo y en nuestro crecimiento. Y podemos pensar, yo debería de haber cambiado ya. O, ¿por qué estoy haciendo esto? Ya tengo demasiados años en el Evangelio y todavía sigo con las mismas cosas. Y podemos ser un poco duros con nosotros. Nota lo que dice en Colosenses capítulo 3 y el verso 5, porque Pablo mismo está hablando aquí con cristianos, hijos de Dios, en Colosenses capítulo 3 y el verso 5 dice la palabra de Dios. Dice, por lo tanto, haced morir lo terrenal en vuestros miembros, fornicación, impureza, bajas pasiones, malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Verso 8 también dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia y palabras groseras de vuestra boca. Y Pablo está hablando con cristianos. Le está diciendo, declarando estas cosas. Dejen estas cosas allá atrás. Ustedes supuestamente han resucitado juntamente con Cristo, ¿verdad? Deben de dejar estas cosas allá atrás. Y el punto de eso es de que la espiritualidad toma tiempo para madurar en cada uno de nosotros. Bueno fuera que cada uno de nosotros, al salir de las aguas del bautismo, saliéramos maduros. Bueno fuera. Sin embargo, las cosas no son así. Cada uno de nosotros tenemos que madurar. Y tenemos que ser pacientes con nuestro crecimiento. Dios es paciente con nosotros. Y Dios quiere que tú seas paciente contigo mismo también. Ahora, otra vez, no quiero que me malentiendan en nada de esto. Ser paciente con uno mismo no equivale en ninguna manera, y una vez más, en ninguna manera justificar el pecado. ¿Sí me entienden? No equivale justificar el pecado, porque eso no está bien. Es ser humilde y reconocer que Dios sigue obrando en nuestras vidas. Eso es lo que es ser paciente. Que Dios sigue trabajando en mí. Pero no trabaja en aquel corazón que no lo permite entrar. ¿Por qué hubo cambios en Jacob? Porque él dejó que Dios entrara en su corazón y que trabaje en su vida. Lo mismo con Abraham, lo mismo también con Esaú. El punto es, si eres paciente contigo mismo, esto nos va a ayudar también a nosotros a ser pacientes con otros. Es como un niño que está aprendiendo a caminar. Se cae muchas veces, pero sigue avanzando el niño, ¿verdad? El padre en ninguna manera va a rechazar a su hijo porque se está cayendo una y otra vez, sino que lo que va a hacer el padre, dice, levántate, todo está bien, sigue caminando, sigue esforzándote. Un día vas a agarrarlo bien. Y decirles, hermano, así hace Dios con cada uno de nosotros. Él es paciente con nosotros y Él quiere que tú también seas paciente contigo mismo. Deja que Él trabaje en tu vida. Dice Pablo en Gálatas capítulo 2 y el verso 20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y esa expresión que Él utiliza dice, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es Pablo diciendo, Dios trabaja en mi vida. Dios, sé paciente conmigo.
yo voy a aprender a ser paciente conmigo mismo también. Yo quiero mejorar mi vida. Yo quiero ser un instrumento tuyo. Eso es lo que Dios quiere. Pero no lo vamos a lograr hacer si no somos pacientes con nosotros mismos. Y la última cosa que podemos aprender aquí en este capítulo es también la idea de ser paciente con otros. Hay una conexión clave al entender la paciencia de Dios primeramente y luego ser paciente con uno mismo, entre la conexión con ser paciente con otros. Porque si yo conozco la paciencia de Dios, y si yo entiendo que yo también tengo que ser paciente conmigo mismo y en mi crecimiento con Dios, esto nos va a ayudar a mí o a nosotros ser paciente con otros en su crecimiento con Dios. Pero el problema común en esto es de que queremos cambios rápidos en las personas. Y yo quiero que las personas cambien, pero quiero que cambien ayer. Ese es el problema. Y muchas veces medimos a otros no con la regla de Dios, sino con nuestro estándar, según mis conceptos. Y queremos cambios, pero el problema es de que no queremos ayudar para que se realicen esos cambios que nosotros, no Dios, nosotros deseamos en la vida de otros. Yo quiero que cambien, pero que lo hagan a mi tiempo. Eso no es ser pacientes. Eso no es tener la paciencia de Dios en nuestras vidas. En ninguna manera. ¿Notan lo que dice en Mateo capítulo 7? Vayan conmigo ahí en Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7 y el verso 12. ¿Notan lo que dice la palabra de Dios? En Mateo capítulo 7 y el verso 12 dice: así que todo lo que queráis que los hombres hagan por vosotros, así también haced por ellos. Porque eso es la ley y los profetas. El punto es, hermanos, ¿podemos ser duros con otros y esperar que ellos sean pacientes con nosotros? La respuesta es no. Yo no puedo esperar cambios ya y luego esperar que no, pero cuando se trata de mí, todos tienen que ser pacientes hasta lo máximo. Pero yo no quiero ser pacientes en el crecimiento de otros. Dios no trabaja así. En ninguna manera. Y hay que entender que las personas no cambian a nuestro ritmo. Aunque tú lo deseas, lo más que quieras desearlo, las personas no van a cambiar a nuestro ritmo. En Romanos capítulo 1 y el verso 16, en Romanos capítulo 1 y el verso 16, dice la palabra de Dios en Romanos 1 y el verso 16. Noten lo que dice la palabra aquí, porque eso creo que es algo bien importante cuando se trata acerca de la paciencia de Dios. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio. Noten, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primero y también el griego. El evangelio es el poder de Dios, hermanos, no es solamente para salvar a las personas. El evangelio también es el poder de Dios para transformar a las personas, para cambiar a las personas. En Gálatas capítulo 1 y el verso 22 y al 24, en Gálatas 1 y el verso 22 al 24, noten lo que dice. Dice Pablo: y yo no era conocido de vista por las iglesias de Judea, las que están en Cristo. Dice, solamente oían decir, el que antes nos perseguía, ahora proclama como buena nueva la fe que antes asolaba. Y daban gloria a Dios por causa de mí.
¿Qué hizo eso posible? ¿Era Pedro? ¿Era Juan? ¿Quién hizo esto posible? Era el poder de Dios a través del Evangelio que transformó la vida de este hombre. El cambio no viene a nuestro tiempo, el cambio viene al tiempo de Dios. Y batallamos nosotros para comprender y entender esto. Los cambios, la transformación son provocados por Dios a través de su palabra y no por ti. Yo no puedo forzar a alguien que cambie. Es Dios que cambia y transforma la vida a través de su paciencia, a través de su palabra, en el corazón que lo permite entrar. Primera Corintios capítulo 3, verso 6, dice Pablo, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado ¿quién? Lo ha dado Dios. Hermanos, nuestra responsabilidad es amar, es ayudar, ofrecer soluciones y más importante, tener paciencia con otros. Y confiar que Dios puede cambiar los corazones de aquellos que desean ser transformados. En esto se define una madurez espiritual. Tú no haces los cambios. Es Dios que lo hace. En el corazón que está dispuesto. Y si el corazón no está dispuesto, y si Dios no puede cambiar a las personas, ¿cómo crees que tú vas a poder cambiar a las personas? No lo vas a hacer. Si Dios no lo pudo hacer, tampoco tú. ¿Sí me explico? Es como un médico que está tratando a un paciente. Él en ninguna manera puede apresurar la sanidad. Hermanos, yo estuve en el hospital por 3 días. Aunque más y más que quería yo salir de allí, lo que me estaban dando, los médicos tienen que ser pacientes con ese proceso de mejoramiento. Ellos no pueden apresurar la sanidad lo más que quieran. Pero sí pueden aplicar el tratamiento correcto que ayuda en esa sanidad. Hermanos, nosotros no cambiamos los corazones. Tú y tampoco yo. Pero sí podemos ayudar en el proceso. Gálatas capítulo 6, verso 1, habla acerca de eso. Aquellos que son espirituales, restaurarle con un espíritu de mansedumbre. Ayudamos. Hermanos, Génesis capítulo 33 en realidad es un capítulo muy hermoso que habla mucho más de una restauración entre la relación entre 2 hermanos que tenían muchos años sin verse. En Génesis capítulo 33 llegamos a encontrar el poder de la paciencia. Dios fue paciente con Jacob. Dios fue paciente con Esaú. Y déjenme decirles que Dios ha sido paciente con nosotros. No olvidemos esto. Pasaron aproximadamente 20 años antes de este momento. 20 años de proceso, de cambios. Y 20 años en donde Dios estaba obrando aquí. Y en esta paciencia hubo grandes resultados.
Esaú cambió. Jacob cambió. Hubo crecimiento en ambos. Y gracias a la paciencia de Dios, esos hermanos fueron restaurados. Esa relación que se perdió años atrás se volvió a unir. Dios está formando algo en cada uno de nosotros y también en los demás. Pero hay que ser pacientes y confiar que Él está haciendo algo. ¿Estoy siendo paciente conmigo mismo? ¿Estoy siendo paciente con otros? ¿Estoy confiando en el tiempo de Dios? ¿O estoy tratando de forzar cambios? Debemos de tomar una decisión. ¿Voy a vivir con la misma paciencia que Dios ha tenido conmigo? Si hay algo que hemos llegado a aprender a través de este libro de Génesis, creo que es que Dios no trabaja rápido en las personas. Trabaja profundamente en el corazón de cada uno de esos personajes que hemos estado mirando. Abraham tomó años para llegar hasta capítulo 22. Jacob tomó años para llegar hasta este punto. Pero déjenme decirles que cada uno de esos hombres quedaron muy plasmados en las Escrituras y sirven como ejemplos para cada uno de nosotros, pero es porque Dios trabajó y obró en paciencia. Y déjenme decirles, lo que Dios hace con paciencia, eso dura. Por eso sirven como ejemplos. Si Dios tuvo paciencia por 20 años, ¿por qué nosotros no? La paciencia revela madurez en nosotros. Y la paciencia revela que Dios sigue obrando en nuestras vidas. Y podemos terminar con esta pregunta. ¿Desarrollaremos la paciencia de Dios en nuestras vidas? Esperemos que sí. Esperemos que sí. Vamos a estar de pie para entonar el himno de invitación.